Gloria a Jesús. Bueno, mis amados hermanos, el Señor le bendiga de una manera especial, rica y abundantemente en el nombre de nuestro Padre Celestial. Como hemos estado viendo en las redes, ¿verdad? Mañana va a haber un eclipse total de sol, el cual será visible específicamente en los Estados Unidos, México, Canadá. Y muchas personas están especulando sobre estos eventos, ¿verdad? Y es normal que suceda ese tipo de especulaciones cuando vienen eventos de esta naturaleza, sobre todo porque ahora las redes sociales, las vías de comunicación propician eso. ¿En qué sentido? Bueno, ahora las informaciones corren más rápidos. Al correr las informaciones más rápido, las personas se enteran más rápido de las cosas. Y esto es bueno y es malo al mismo tiempo. Porque eh, es bueno porque podemos estar enterados de muchas cosas. Pero también es malo porque eh, el internet, las redes, entonces también propician la difusión de informaciones que no son correctas. Lastimosamente, en otros tiempos se tenía más temor al momento de predicar la palabra de Dios. O sea, el predicador se cuidaba, ¿verdad? Se cuidaba el predicador de no dar una información que no fuera bíblica, pero hoy en día no. Hoy en día lo que vemos es que las personas, sin importar, pueden decir cualquier cosa, sin importar que esto tenga un asevero en las escrituras. Entonces, ¿qué pudiéramos hablar un poquito sobre el eclipse? Creo que no sé si se está frizando, pero nadie me escribe ni nada. Entonces, ¿qué pudiéramos hablar sobre este acontecimiento, verdad? Del eclipse. Siempre en la historia de la humanidad han pasado eclipses. Eclipse solar, eclipse lunar. Vamos a verificar un poco esto. En la humanidad ha pasado eclipse. Entonces, como les comentaba a mis amados, siempre han pasado eclipses, eclipse de sol, eclipse de luna. Eso es parte de la historia porque es parte de la naturaleza. En una ocasión, alguien me estaba preguntando que cómo podía vincular los acontecimientos de hoy en día con señales proféticas. Y yo realmente le decía que una de las maneras como puedo yo vincular un acontecimiento presente que tenga que ver con algún fenómeno de la naturaleza con una señal bíblica es midiendo su frecuencia. Por ejemplo, siempre han existido los eclipses, siempre han pasado los eclipses de sol, eclipses de luna. Entonces, esto no pudiera ser tomado como una señal. ¿Por qué? Porque siempre estos acontecimientos han sucedido. Ahora, cuando ya se sale de lo normal y sucede algo que no estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo los eclipses de la luna roja, que han sido en los años recientes, o cuando es un fenómeno de que extraña vez sucede en el mundo y que están apareciendo ahora, ya ahí uno lo ve desde el punto de vista profético. Pero si son acontecimientos que han pasado en otros tiempos y que a lo largo de la historia siempre han sucedido, simplemente hay que suscribirse a lo que dice las escrituras respecto, sin caer en la especulación. Lamentablemente, usted ve que se aparecen personas que comienzan rápidamente a traer profecías que no sé de dónde las sacan, que vendrán 3 días de oscuridad, que si será la desaparición de los Estados Unidos, que este eclipse va a formar una X con un eclipse anterior. Cuántas cosas las personas no expresan,
pero no hay nada bíblicamente que pueda garantizar que eso es algo profético establecido en las Sagradas Escrituras. Ahora, lo que sí yo le explicaba a esa persona, si usted ve un fenómeno, un acontecimiento ahora que rara vez ha pasado en el mundo o que está pasando en los últimos tiempos, como muchos acontecimientos que están pasando desde el año 2012 hacia acá, ya ahí estaríamos hablando de manera clara de que estamos en los últimos tiempos, que son señales, ¿verdad? De los últimos tiempos de lo que hablan las escrituras. Hay muchos fenómenos que han estado pasando en los últimos años que sabemos que son señales bíblicas. Por ejemplo, los terremotos de mayor intensidad que han provocado que las islas se muevan, aunque de manera leve, como los terremotos de Japón. También los que han aquellos terremotos, ¿verdad?, que han sido muy potentes y que han alterado ciertas cosas en el sistema geológico de la Tierra. Entonces ahí sí ya estaríamos diciendo, bueno, son acontecimientos que no habíamos visto en otros tiempos y tenemos que vincularlos obligatoriamente con lo que es el ámbito profético. Esos terremotos que ahora son capaces de durar hasta más de un minuto, cuando hay registros históricos que los terremotos del año 1960 hacia atrás aproximadamente no duraban ni siquiera, duraban apenas un minuto, no más de ahí. Pero ya luego los terremotos de los últimos años son terremotos potentes que estarían prácticamente vinculados con esa palabra que mencionó a Cristo en Lucas, que iban a venir grandes terremotos. O sea, ya estos sí son señales de los principios de dolores de los que habla la Biblia. Ahora, mis amados hermanos, no se puede caer en lo que es la exageración. Nosotros encontramos en las Escrituras que cuando el Señor comenzó a hablar acerca del fin de los tiempos, si hubo algo que el Señor trató de dejar claro a los discípulos, primero es que el Señor no le iba a dar fecha de cuándo iba a ser su venida, cuándo él iba a venir a buscar su pueblo, sino que simplemente el Señor iba a dejar señales, y estas señales es como un aviso, una advertencia tanto para nosotros los creyentes como para el mundo, para indicarnos que pronto o cuán cerca puede estar su regreso sobre la tierra o el levantamiento de la iglesia. Y esto, lo que buscaba el Señor con esto era prepararnos. Cuando nosotros comenzáramos a observar las cosas que están escritas en la Biblia, entonces deberíamos comenzar a prepararnos, o desde antes obviamente, pero deberíamos entonces comenzar a revisar nuestras vidas para ver qué puede estar pasando en nosotros, qué estamos haciendo, qué cosa puede ser un impedimento para entrar al reino de los cielos. Entonces, las señales eso es lo que buscan. Las señales buscan que el corazón del hombre se vuelva a Dios, que la persona que está en la iglesia, el cristiano, ¿verdad?, se acerque más al Señor y procure tener una mejor relación con Dios. Esto es lo que buscan las señales. Pero el Señor no estaba enfocado en que nosotros tomáramos las señales para tratar de, por así decirlo, de adivinar cuándo sería su retorno. Él lo que quiere es que las señales que nosotros vemos en nuestros días la utilicemos para prepararnos para ese encuentro con Él. Amén. Entonces, sabemos que en Lucas capítulo 21, verso 25, la Biblia dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, miren, obviamente, las señales de las que habla la Biblia que van a pasar en los últimos tiempos tienen que suceder con elementos de la naturaleza, llámese con el sol, con la luna, con las estrellas, con el mismo planeta Tierra, porque hay otras señales que estamos evidenciando en el mundo y quizás la estamos pasando por alto. Por ejemplo, veía recientemente que por primera vez los científicos están planificando acortar lo que es
la duración del día en un segundo. Y usted diría, bueno, eso es algo insignificante. Pero si quieren acortar la duración del día en un segundo, esto nos indica que el movimiento de rotación de la Tierra se ha acelerado y por ende puede afectar el comportamiento del planeta. Entonces, hemos estado observando otras señales como son los fenómenos atmosféricos que en nuestros días son más potentes. Por ejemplo, los ciclones, que son más potentes y también impredecibles. Tormentas de lluvias que se entran en ciudades determinadas o en diferentes ciudades del mundo sin quizá existir un pronóstico claro. Ya esto es un acontecimiento de lo que realmente es una indicación del tiempo en que estamos viviendo, de que el Señor, ¿verdad? Viene pronto, porque la Biblia menciona que la misma tierra está gimiendo, pidiendo al Creador. Ahora, volvamos al eclipse de mañana. Señores, mañana va a ser un eclipse normal. O sea, cuando llegue el momento, Dios te bendiga, hermana Blanca, cuando llegue el momento, ¿verdad?, del eclipse de mañana y llegue el momento de la totalidad, se va a oscurecer por el tiempo que va a demorar el eclipse. Pero no es verdad que mañana van a iniciar 3 días de oscuridad, las cosas no se mueven así. Y yo no le diría a usted que no sea capaz de que pasen 3 días de oscuridad, si Dios así lo tiene a bien, porque Dios es soberano. Dios puede permitir cualquier cosa. Pero no nos dejemos llevar de tantas cosas que se divulgan por los medios y sobre todo en la era que vivimos, donde estamos en una era donde queremos sacarle provecho a las redes sociales de manera económica y muchas personas, incluyendo personas que están dentro del cristianismo, tienen que buscar contenidos para generar visitas, generar reproducciones y aumentar sus ingresos. Entonces eso hace que puedan emitir cualquier declaración, cualquier prédica sin el debido temor y respeto a Dios y a las escrituras y a la correcta interpretación de la Biblia y a la transmisión de un mensaje realmente edificante enfocado en la salvación de las almas. O sea que lamentable, ¿verdad?, que existan estas cosas en nuestros días. Usted diría, ¿qué va a pasar mañana? Va a llegar el eclipse, va a pasar y en la tarde ya se volverá completamente a la normalidad, porque hay eclipses que han pasado en años anteriores y como no hace mucho, recuerdo, creo, si mal no recuerdo, en Chile, ¿verdad? También eclipses totales y ya, pasó el eclipse normal, las aves posiblemente cuando tienen esta experiencia tienen comportamientos erráticos cuando pasan estos eclipses y ya estos acontecimientos, la gente va a hacer transmisión en vivo y todo eso, y la vida sigue. Entonces, obviamente, miren, cuando pasan eclipses, sí sabemos que hay muchas cosas, la ciencia hace pruebas, investigaciones, pero hay cosas que sí se hacen, que sí se estudian porque siempre lo han hecho, y hay otras cosas que son simples especulaciones, conspiraciones, y hay otras cosas también que suceden para tratar de aprovecharse y combinar un evento con otro, una situación con otra para querer posiblemente transmitir de que eh, está relacionado con un evento como el eclipse. Ahora, hermanos, yo estaba meditando, yo realmente no hago muchas de estas transmisiones, no sé ni siquiera cuántas personas pueden estar en línea ahí, eh, pero estaba meditando en algo, meditaba por ejemplo, Francisco, mi hermano, Dios te bendiga, estaba meditando por ejemplo en algo, meditaba que veo tantas preocupaciones en las personas y yo digo, bueno, nosotros los cristianos no debemos tener ningún tipo de preocupación, porque se ha de entender a la luz de las escrituras que nosotros estamos esperando el retorno de Cristo. Estamos esperando que Cristo venga a levantar la iglesia. Y por ende, si estamos esperando que Cristo venga a levantarnos, entonces no debemos tener ningún tipo de preocupación ni de temor de cuándo será, de que si será mañana, de que si hay un evento que va a marcar ese acontecimiento, porque mejor debemos estar gozosos, ¿verdad? Y se supone que debemos estar gozosos
si el Señor nos viene a buscar. Entonces, es una preocupación que se sale quizás de la interpretación de las escrituras. Ahora, estaba ahí buscando si en la Biblia hay alguna referencia de acontecimientos como eclipse, y si encontramos, por ejemplo, algunas profecías bíblicas que pudieran vincularse con eclipse, pero nada que ver con un eclipse en particular. Por ejemplo, la Biblia menciona que en la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo muere, entonces se oscurece, dice que hubo tiniebla sobre toda la tierra, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que este evento fue tan poderoso que provocó, ¿verdad?, un oscurecimiento en el mundo, y posiblemente esto fue un eclipse. ¿Qué sucedió? No le estoy diciendo que fuera un eclipse como tal, estoy diciendo que posiblemente fue un eclipse, ¿verdad? Porque yo soy el tipo de persona que, como creyente, que digo, bueno, si algo no está en la Biblia de manera clarificada, si la Biblia no lo aclara, yo no lo afirmo, porque no podemos afirmar algo que la Biblia no deja totalmente claro. Tenemos que limitarnos a lo que dice las escrituras. Por eso, por ejemplo, Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta, que es las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pudo haber aquí un acontecimiento de un eclipse en lo que es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, en la crucifixión, ¿verdad? La muerte por nuestros pecados. Pero también hay otros acontecimientos bíblicos, proféticos, que se esperan en el mundo ya en la gran tribulación, como es Apocalipsis capítulo 6. Aquí sí habla la Biblia en el verso 12, cuando se abra lo que es el sexto sello, dice que habrá un gran terremoto y que el sol se volverá tan oscuro como tela de, ¿verdad?, silicio. Es lo que dice la Reina Valera del 60. Y la luna se volverá toda como la sangre. Entonces, ok, aquí hay acontecimientos proféticos revelados en la Biblia que nosotros creemos que van a pasar en lo que es en la gran tribulación, realmente. Pero yo no puedo agarrar este verso bíblico y decir esto me está indicando aquí que vienen 3 días de oscuridad sobre la tierra. No, 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 de ninguna manera. Hay una profecía bíblica que revela que después de un gran terremoto, el sol se va a poner negro como tela de silicio y la luna se va a volver toda como sangre. Si yo lo llevo esto, y no es que sea científico, simplemente que investigo algunas cosas, pero si yo lo llevo esto usted diría, bueno, pero no puede llevarme la Biblia a la ciencia. Pero son acontecimientos que van a pasar con elementos de la naturaleza. Si sucede un gran terremoto a nivel mundial o un terremoto potente en diferentes zonas del mundo, y ya está comprobado con hechos pasados que han sucedido, ¿qué va a acontecer, hermanos? Que se van a activar los volcanes. Y si los volcanes se activan, evidentemente, posiblemente bloquee lo que sería la luz solar. O puede ser otro acontecimiento que provoque eso. Pero no me dice la Biblia en ningún lado que va a haber 3 días de oscuridad. Puede haber un día de oscuridad, 2, 3, 4, 5. Todo lo que el Señor determine. Si el Señor le place hacer ese tipo de, o permitir ese tipo de acontecimientos. Lo que yo no puedo estar divulgando todo lo que las personas dicen. Ahora mismo hay una cadena por ahí de que viene una radiación esta noche, que apaguemos los teléfonos. Hermano, todo ese tipo de falsedades se utilizan cuando se crea el escenario que se ha estado creando, que es lo que es la generación del pánico y el miedo. El cristiano no debe tener pánico. El cristiano no debe tener miedo. El cristiano debe tener seguridad de su salvación. Usted y yo tenemos que tener seguridad de nuestra salvación. Tenemos que tener seguridad de nuestra relación con Dios. Seguridad de nuestra relación con Dios, ¿en qué sentido? Tener seguridad en el sentido de que yo debo estar seguro, si Cristo viene esta noche, si el Señor viene mañana y levanta su iglesia, de que me voy con Él en el arrebatamiento. Pero también debo tener seguridad si la lámpara
de mi vida se apaga, entonces yo debo tener la seguridad de que si la lámpara de mi vida se apaga, en cualquier momento yo entraré al paraíso. Pero esa seguridad yo la voy a tener acorde a cómo están mis pasos, a cómo estoy caminando delante del Señor. ¿Y cómo yo me doy cuenta cómo está mi caminar con Dios? Es fácil. Usted darse cuenta cómo está su caminar con el Señor es muy fácil. Usted diría, ¿cómo? Eh, Tan sencillo como usted leer las Escrituras y comenzar a escudriñar la palabra de Dios, que es la que revela la voluntad del Señor. Entonces, cuando usted lea las Escrituras, usted se va a dar cuenta cómo está su vida delante de la presencia del Señor, porque ahí usted va a comenzar a percibir, ahí usted va a comenzar a ver qué es lo que a Dios le agrada, cómo Dios quiere que caminen sus hijos y qué es lo que al Señor no le agrada. Entonces, cuando usted comience a observar y a percibir eso, usted se va a dar cuenta si usted está preparado para entrar al cielo, o si le hace falta echarle aceite a su lámpara, o si le hace falta, ¿verdad?, ponerse a cuenta con el Creador. Hermano, no nos dejemos llevar por todas las cosas. De que estamos en el tiempo final, claro que sí, estamos en el tiempo final, pero no podemos caer en el sensacionalismo, en la especulación, en la preocupación sobremanera, nada de eso. Seguridad en Dios, y no solamente seguridad en Dios, sino mantenernos haciendo la voluntad del Señor, no solamente quizás motivando para la predicación, vamos a predicar, pero también vamos a aplicarnos a nosotros lo que la palabra del Señor establece. Vamos a tratar de cada día ser mejores. Vamos a procurar de que la luz del Evangelio de Jesucristo, que ha tocado y transformado nuestras vidas, pueda ser visible a otros. Que los demás puedan percibir, ¿verdad?, cómo el Evangelio resplandece sobre nosotros. Que los demás puedan decir, realmente, mira, ahí hay una persona transformada por el Señor, ahí hay un cristiano verdadero, alguien que está procurando acercarse a la verdad de la Biblia. Entonces, tenemos algunos ejemplos, sí, bíblicos, de posiblemente que van a suceder posibles hechos como esto de eclipse, ¿verdad? Dice la Biblia en Hechos 2:20, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Amós 8:9 dice, sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. ¿Verdad? Posiblemente esté haciendo alusión a un eclipse, como mencionábamos en Lucas 21:25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, sobre la tierra angustia entre las naciones, perpleja a causa de los rugidos del mar y de las olas. Ahora bien, me dice la Biblia a mí, el 8 de abril del año 2024 va a suceder un eclipse, que va a pasar esto y esto en el mundo espiritual. No lo dice, hermano. Entonces, como no lo dice, no debe ser mi preocupación. Yo ni estoy esperando 3 días de oscuridad, ni estoy esperando ningún fenómeno anómalo que pase sobre el mundo. ¿Usted sabe lo que yo espero? Yo espero con ansia que nuestro Dios levante a los escogidos de esta tierra y que nos lleve a morar hacia la patria celestial. Pero mientras eso llegue, ¿verdad?, mientras llegue el día preciso del arrebatamiento, procuro agradar al Señor y también procuro conducir las almas a Jesús. Esa debe ser nuestra misión, nuestra visión. El mensaje, escuche bien, el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza y es un mensaje de salvación y es un mensaje que debe producir seguridad. El mensaje del Evangelio no es un mensaje que debe producir pánico, todo lo contrario. Es como yo menciono, por ejemplo, cuando estoy dando alguna enseñanza sobre el Apocalipsis. Yo digo, bueno, el Apocalipsis no es para yo atemorizarme, el Apocalipsis no es para yo turbarme, el Apocalipsis es para yo poder percibir lo que viene sobre el mundo y que esto me dé seguridad a mí. ¿Seguridad de qué? Seguridad de la salvación. Amén.
por aquí no hay mucha preocupación en la República Dominicana, porque este eclipse solamente se verá entre un 9 y un 15%, no muy recomendable ni siquiera observarlo con las lentillas especiales. Yo mismo soy aficionado de la astronomía, sí, soy cristiano. Dios te bendiga, Pastor Simeón Cruz, un abrazo. Soy cristiano y me gusta la astronomía. Cada vez que viene un fenómeno, cualquier cosa, voy a charlas astronómicas, me mantengo enterado de muchos acontecimientos de esa índole y sé cómo, por ejemplo, relacionar un evento de la naturaleza con cualquier situación profética. Por ejemplo, nuestra nación, que ha estado siendo afectada en los últimos años por lo que le llamamos temporadas de agua que vienen repentinas, ¿verdad? Y que provocan grandes inundaciones y que llueve prolongadamente durante horas, cosas como que no son como muy normales. Ya sabemos que hay una alteración entonces en lo que es el clima, en lo que es ciertos elementos de la naturaleza. Entonces Dios pudiera estar llamándonos la atención ahí, pero no llamándonos la atención para crear un pánico colectivo por un acontecimiento que va a pasar normal. No, la atención que Dios quiere llamar a los hombres es para que le entreguen su corazón a Cristo, para que se arrepientan de sus pecados. Esa es la atención que Dios quiere llamarle a los hombres. No, ok, están diciendo que vienen 3 días de oscuridad, están diciendo que viene esto, que viene lo otro, y yo me preocupo hoy domingo, ¿verdad? Porque mañana viene ese suceso, y si es posible, le pido perdón al Señor, pero mañana, cuando yo observe que no pasó nada, entonces yo sigo en mi vida normal, lejos de Dios. No, no, eso no es así, hermano. De hecho, a mí me preocupa mucho de que ciertas enseñanzas bíblicas no se transmitan de manera correcta, porque el día que suceda o que pueda acontecer un acontecimiento de esta índole, o el día que quizás, vamos a decirlo así, Dios le revele a cualquiera de nosotros un evento importante que pueda acontecer sobre la tierra y que sea Dios mismo realmente que lo revele para advertencia o para algún propósito, las personas no van a creer o se les va a hacer difícil creer, porque ha pasado en tantas veces que viene cualquier cosa y la gente dice va a pasar esto, va a pasar lo otro, y no sucede. Si una persona no cristiana que no conoce la Biblia se hace eco de estas cosas y lo difunde, entonces yo lo toleraría. Pero cuando es un conocedor de las escrituras que se hace eco de cábalas, de supersticiones, entonces yo digo, bueno, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué? Porque tenemos las escrituras, que es donde debemos guiarnos. Ahora, le digo algo, sí, en el último tiempo van a suceder acontecimientos completamente proféticos, bien extraordinarios, porque cuando usted se va a la Biblia y abre, por ejemplo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 y lee el verso 29, en 29 en adelante, de manera detenida, se da cuenta, usted se va a dar cuenta que en el último tiempo, cuando el Señor venga, van a suceder acontecimientos que van a estremecer el cosmos entero. Porque dice las escrituras, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra al ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, claro que sí, que las escrituras hablan de que en el último tiempo, específicamente cuando ya el Señor esté, aunque hay una discusión sobre este texto de que se refiere a la segunda venida gloriosa de Cristo, la gran tribulación, luego de haber levantado la iglesia, pero no es el tema que estoy abordando en este momento. Lo que sí sé es que en el último tiempo sucederán acontecimientos grandes, proféticos, que van a afectar a todo lo que es el cosmos, a todo el universo, a los planetas, donde probablemente se produzcan alineaciones y situaciones indescriptibles que ni siquiera nuestra mente pudiera ser capaz de imaginar. Ahora, ¿voy a vivir una vida de preocupación por esto? No, yo debo agarrar los hechos actuales
vincularlos con la Biblia, vincularlos con los acontecimientos proféticos, pero no para generar una preocupación en las personas, sino para que las personas entiendan el tiempo en que estamos viviendo y la necesidad que tienen de acercarse a Dios. ¿Cuántos sucesos no ha atravesado el mundo en los últimos años? Una pandemia que se cobró la vida de millones de personas. Terremotos que se han cobrado la vida de miles de personas, que han afectado grandes ciudades, como el terremoto de Turquía, ¿verdad? Inundaciones en diferentes partes del mundo, guerras en diferentes lugares del mundo, como ahora mismo hay un conflicto en Israel y Ucrania. Pero a esto te le suma quizás la carestía de vida, casi aproximándonos a esa palabra profética que nos revela la Biblia en el libro de Apocalipsis, realmente, ¿verdad? Cuando allí la Biblia habla de los jinetes, aunque creemos que estos jinetes serán sueltos en la gran tribulación, pero creemos que en nuestros días hay lo que se llama una progenia profética. Es decir, una progenia profética es que las profecías que están reservadas para el último tiempo ahora tienen un cumplimiento parcial, y este cumplimiento parcial es prácticamente como para que nosotros podamos percibir lo que viene sobre el mundo, para también conducir las almas a Cristo y fortalecer la iglesia. ¿Y qué menciona la Biblia, hermano? La Biblia menciona carestía de vida, porque la Biblia menciona que para ese tiempo de la gran tribulación, cuando sea soltado o se abra el tercer sello, ¿qué dice el ser viviente? Ven y mira, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea, un denario era el salario de un día. Estamos hablando de que carestía de vida, que va a seguir a nivel mundial. La economía cada día irá retrocediendo, irá cayendo. Los gobiernos van a intentar hacer cosas para recuperar tranquilidad en el mundo, y no podrán. Por ejemplo, ahora tenemos una situación, parte de la Agenda 2030, fronteras abiertas. ¿Cuántas situaciones no están provocando las fronteras abiertas? Muchas situaciones están provocando las fronteras abiertas por el aumento de la inmigración ilegal. O sea, sí estamos en los últimos tiempos, pero nada de alarmarnos. Es tiempo de prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, revisando nuestras vidas. El salmista David, en el Salmo 139, versos 23 y 24, el salmista, hay una oración ahí muy bonita. Es la oración que deberíamos todos nosotros los cristianos hacer todos los días. El salmista, ¿qué le decía al Señor? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa debe ser nuestra oración diaria. Pedirle al Señor que si hay algo en nosotros que a Él no le agrada, que lo saque y que nos guíe por el camino que nos llevará a la eternidad. Gloria a Dios. Entonces, finalmente, para no cansarlo mucho, ¿qué va a pasar mañana? Nada, mañana será lunes, vendrá un eclipse, habrán reportajes, habrá muchas personas viendo, se van a trasladar millones de gente. Ya New York está esperando 1 millón de personas que van a ir a ver el eclipse desde ese estado. Entonces, por eso usted ve que hay que suspender las clases y hay que suspender diversas actividades por el caos que se produce cuando miles de personas se van a trasladar, hasta millones, a los estados en Estados Unidos, valga la redundancia, donde se va a observar el eclipse luego de unos minutos, pasadas las 4 de la tarde, hora de República Dominicana. Ya el eclipse termina y todo bien. Vuelve el mundo a la normalidad. Se quedan todos los falsos con sus falsedades, y después comienza la gente a tratar de dar explicación de por qué no sucedieron las cosas conforme a lo que ellos estaban esperando. Entonces, hermano, la preocupación suya, yo decía en la pandemia, y lo repito, y lo dije también cuando había pánico de que si Corea del Norte, en el tiempo de Donald Trump,
podía lanzar un misil nuclear y afectar a Estados Unidos u otras partes del mundo. Y yo decía, digo y repito y mantengo, el miedo de nosotros no debe ser cómo voy a partir de este mundo. El miedo de cada ser humano debería ser qué pasaría si parto de esta tierra sin Cristo. Ese debe ser el temor de cada persona sobre este mundo. ¿Qué pasaría con mi alma si me voy de aquí sabiendo yo mis acciones? Sabiendo yo que estoy lejos de Dios, que estoy dándole la espalda al Señor de manera continua y siendo partícipe de las obras pecaminosas. Obviamente nadie se quiere morir. Todo el mundo queremos y tenemos planes y proyectos sobre la tierra y anhelamos poder cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros, que Dios los cumpla en nuestras vidas, ¿verdad? Pero esa debe ser nuestra preocupación. Entonces, ¿cómo yo saco de mi vida esa preocupación? Procurando agradar al Señor, cambiando para bien, buscando un lugar donde yo pueda fortalecer mi fe, congregándome, orando, ¿verdad? Leyendo la palabra, ayunando, acercándome de manera... Marvin Sánchez, un abrazo, bendiciones desde la República Dominicana para ti en el nombre de Jesús. Acercándome cada día más al Señor. Desde que me convertí, mis amados, tengo tiempo escuchando muchas cosas, muchas falsedades que no se cumplen. Y por eso, por ejemplo, ya nada de estas cosas me engañan. En una ocasión alguien dijo aquí en el país que iba a venir un terremoto de 12 grados, creo que era 12.5. Y yo comencé a investigar y dije, por un terremoto de 12.5 en una isla como en la que nosotros estamos, ¿verdad? En la Española, aquí específicamente en la parte de la República Dominicana, partiría literalmente el país en dos con un terremoto de esa magnitud que no ha pasado a nivel mundial. Generaría un tsunami enorme y cuando viene a ver desapareceríamos. Entonces yo rápidamente decía, bueno, pero la Biblia dice que cuando las islas van a desaparecer es en la gran tribulación y nosotros creemos que Dios levanta a la iglesia antes de la gran tribulación. Entonces, por ende es una profecía que carece de un sustento en las escrituras. Por ejemplo, había personas ahora diciendo que con la guerra de Israel ya estábamos prácticamente cerca de una tercera guerra mundial, o que posiblemente esta guerra iba a llevarnos a la guerra de Armagedón. ¿Cuántas cosas comienzan buscando las personas? Pero usted se da cuenta que mayormente lo que están buscando es ¿qué? Hacerse virales en las redes. Entonces, ese tipo de expositor de la palabra de Dios, usted tiene que cuidarse de ese tipo de expositor. Porque ese tipo de expositor lo que está buscando es vender el contenido de lo que enseña o lo que quiere transmitir, buscando hacerse más famoso. Note que le hace mucho hincapié a que usted le dé like, le dé me gusta y que comparta las transmisiones o lo que ellos dicen o los videos, porque ese es su objetivo. Pero el que tiene un objetivo más bíblico, más espiritual, siempre va a tener temor de hablar, número uno, en nombre del Señor, y número dos, va a procurar interpretar de manera correcta las escrituras, porque el propósito es edificar, y va a tener temor de que una mala interpretación de las escrituras pueda hacerle daño a alguien que se esté acercando a Dios. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para la iglesia? ¿Verdad? Por eso, Cristo, por ejemplo, cuando hablaba del fin, ¿qué dijo el Señor? Bueno, el día ni la hora, nadie lo sabe. Si el día ni la hora nadie lo sabe, entonces ¿qué tenemos que estar? Preparados. Preparados para cuando sea el momento que venga el Señor por su pueblo. Por eso Él dice en su palabra, velad. Y la palabra velad lo que significa es estar despiertos, activos y vigilantes. Estemos despiertos, activos y vigilantes con nuestra relación con el Señor. Dejemos que los acontecimientos sigan sucediendo. Y de hecho, yo le voy a decir una cosa,
Usted y yo no vamos a detener lo profético sobre el mundo. Después podemos hacer un live sobre esto. Nada más te voy a decir esta palabra y cierro. Por ejemplo, nosotros no vamos a poder detener las situaciones que pasan en nuestros días y la degradación que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque esto forma parte de los últimos días. La iglesia lo que puede hacer es procurar alcanzar la mayor cantidad posible de almas, pero no vamos a poder detener la degradación moral que impera en el mundo porque forma parte del último tiempo y tiene que suceder antes de que Cristo venga a levantar la iglesia. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigamos hacia adelante en Cristo Jesús y continuemos predicando la poderosa palabra del Señor. Shalom.